Hola, soy Anabela de Hace Tu Ropa y hoy te voy a enseñar a hacer esta remera musculosa con hombreras que está súper de moda y realmente es muy fácil. Ideal para esta temporada que se viene, para que te la hagas en muchos algodones de distintos colores y tengas miles. Vamos a empezar presentando materiales. Tenemos en primer lugar la moldería, que ya está lista para que la imprimas en hojas A4. Tiene la particularidad de tener esta pestañita, que es lo que después envuelve las hombreras, ¿sí? Vas a tener pieza delantera, pieza trasera. Eso es todo lo que contiene este molde. Además vas a necesitar la tela. Yo estoy usando un modal de algodón. Puedes usar un jersey de algodón, también un algodón peinado. Se usan mucho en tipo remera básica, ¿sí? En algodones de remera básica. Tijera, algo para marcar tela y tus alfileres, ¿sí? Y además la cerecita del postre, las hombreras. Estas hombreras vienen por talle y por color también. Vienen blancas, negras, color piel. Así que, bueno, como para que lo tengas en cuenta. Fíjate que la particularidad es que tiene una parte más finita y la otra con un reborde como de 1,5 cm, 2. Esa parte más ancha es la que va hacia afuera del hombro y la otra es la que va, digamos, en dirección al cuello, ¿sí? Justamente para que te queden los hombros elevados. Así que vamos a empezar a trabajar con la tela. Como hacemos siempre, la vamos a ubicar de manera tal que te quede la parte que más estira de la tela a lo ancho de lo que va a ser tu cuerpo o a lo ancho del molde, ¿sí? Esto es muy importante, acordate que siempre tenés que cortar en el sentido del hilo. Lo que yo voy a hacer es los pliegues de la tela que ya vienen de fábrica, que me están indicando en cada lateral, los voy a desdoblar y voy a tratar de no usarlos, porque a veces tienen roce propio del rollo de estar ahí guardado, y muchas veces sale con el lavado, pero otras veces no sale. Así que para evitar disgustos, yo siempre prefiero esquivarlo. Es importante que acomodes bien tu tela. A veces pasa con estas telas que el hilo viene medio torcido, así que acordate, no te tenés que guiar por el corte que te han hecho, por la parte de arriba y la de abajo, sino más bien trata de mirar el hilo de la tela y asegurarte que quede derechito justo por donde lo estás plegando, ¿sí? Una vez que puedas acomodarlo perfectamente, vas a ubicar la flechita que indica doblez de la tela en el molde. Lo vamos a ubicar justo al doblez de la tela, como estoy haciendo yo. Yo ya le agregué a mi moldería el margen de costura por todos lados, excepto en el ruedo, ¿sí? Pero yo cuando lo he cortado, cuando ya pasé mi talle a otro papel y lo corté, ya le agregué el margen de costura para después no tener que estar preocupada por eso. Lo único que queda ajustar es el tema del largo, que siempre recordá que yo doy largos estimativos, pero vos tenés que regularlo a tu cuerpo y a tu gusto, ¿sí? Una vez que acomodas bien la tela, ya puedes ubicar tu molde y lo que hacemos siempre es sujetar con alfileres para que este molde no se mueva y lo podamos cortar. Yo le voy a dar en la parte de abajo unos 2 centímetros, así que cuidado con esto cuando vayas a cortarlo, si lo estás ubicando al final de la tela como yo, asegúrate de tener la misma cantidad de tela de un lado y del otro, ¿sí? Es muy común que a veces la de abajo esté un poquito más corta y después no alcance. En el ruedo yo le estoy dando unos 2 centímetros de más de margen de costura para poder hacer un rodito de 1,5, 2 centímetros y que me quede prolijo. Así que una vez que lo marqué, simplemente corto por la línea que acabo de hacer y después voy a cortar todo por el borde del molde porque yo ya le dejé el margen de costura incorporado. Lo mismo vas a hacer con la espalda, ¿sí? Para que te quede delantero por un lado al doblez de la tela y espalda por el otro también al doblez de la tela. Lo que tenemos que hacer ahora es sacar la cuenta para hacer todo lo que es cuello, que lo vamos a hacer como lo realizamos siempre. Para eso tenemos que medir todo el contorno del cuello con el centímetro de canto, es así paradito como lo estoy haciendo yo en el video. Y esa medida que te dé la vas a multiplicar por 2, ¿sí? Porque eso es la mitad de tu escote y vos necesitas que te quede la medida del escote completo.
Y a esa medida, la fórmula que aplicamos siempre es hacer lo que te está dando, la medida que te está dando, por 0,8, que es lo que te voy a anotar acá, por 0,8, y al resultado le tenés que agregar el margen de costura. Bien, en mi caso me está dando 50 centímetros y eso es lo que multiplico por 0,8. Me da 42 centímetros, que es del largo que yo voy a cortar mi tirita del cuello. Y siempre le vamos a dar un ancho que tenga por lo menos 4 centímetros, de ahí puede llegar a tener un poquito más. 3 centímetros como muy finito, ¿sí? No la cortes de menos que eso porque te va a costar mucho más manipularla. Yo lo que estoy haciendo es doblar la tela. Voy a marcar la mitad de la medida que yo necesito, porque al tener la tela doble me va a salir la tira entera. Lo hago así con tela doble porque resulta más fácil y más rápido cortar la mitad de la tirita que no la tirita entera, ¿sí? Así que marco los 21 centímetros y a eso le voy a dar 4 centímetros de ancho, que es lo que yo quiero que tenga mi cuellito, ¿sí? Para poder colocarlo a mi remera. Es muy importante que el corte de esto te quede parejo. Si te queda la tirita en un extremo de 2 centímetros y en la otra de 5, cuando vos vayas a querer coser el cuello a la prenda, se va a notar muchísimo esta diferencia, ¿sí? Así que asegúrate, por favor, que toda la tira, por todo su largo, tenga 4 centímetros de ancho. Una vez que tenemos tirita lista, te va a quedar como esta, y tenemos delantero y trasero cortados, ya podemos entonces comenzar a retirar alfileres para que podamos empezar a coser. El armado de esta remera en general es como cualquier otra remera que vayas a hacer, ¿sí? Una remera manga japonesa, imagínate que no tiene manga pegada para colocar. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir los cuerpos, abrir trasero con el derecho hacia arriba que te esté mirando a vos y le vamos a enfrentar el delantero derecho con derecho. Vamos a coser los dos hombros, hacerlos coincidir bien desde el cuello hacia afuera. Esto es importante que te calce bien y que cuando lo estés cosiendo en tu máquina no se te pierda la formita esa que tiene el hombro al final, ¿sí? Porque con esa formita es con lo que después vamos a envolver la hombrera y le vamos a dar la terminación a lo que vendría a ser la parte superior de la sisa, en este caso de nuestra remera. Esto lo podés coser con costura recta y zigzag o bien lo podemos hacer con la overlock. Ya que estamos, vamos a doblar la tira del cuello por su mitad con el derecho hacia adentro y también lo vamos a coser para que ya nos quede el cuellito cerrado, ¿sí? Mis hombros están cosidos, yo los he cosido con overlock, sí, ambos hombritos cosidos con overlock y lo que vamos a hacer ahora es colocar cuello. Fíjate que la formita del hombro no se ha perdido, eso es importante. El cuello ya lo cerré, ya lo doblé por la mitad con el derecho hacia afuera y ya marqué los 4 puntos que marcamos siempre para poder distribuir de forma correcta. Lo doblas así y marcas con alfileres, ¿sí? 3 puntitos y el cuarto va a ser la costura. Lo mismo hice con la remera, ya le marqué los 4 puntos, doblé por la mitad de centro delantero y centro trasero y ahí fui marcando los 4 puntos que necesitaba. Bien, lo que vamos a hacer es hacer coincidir la costura del cuello con el centro trasero, derecho con derecho, derecho de la tirita con derecho de la prenda, ¿sí? La tira ya está doblada por su mitad, eso es importante. Y después haces coincidir centro delantero con el centro delantero de la tira de cuello. Lo que nos va a quedar por acomodar son las marquitas que hemos hecho a los laterales. Haces coincidir la del cuello con la remera de un lado y lo mismo vas a hacer del otro lado. Una vez que tenés ya todo el cuellito sujeto, yo te recomiendo que no lo llenes de alfileres, ¿sí? Solamente estos 4 puntos porque después de alfiler a alfiler tenés que ir estirando para que este cuello envuelva en la circunferencia del escote tuyo y no se desboque. Y lo vas a coser con cuidado en tu máquina. Atención acá porque ya cosí el cuello y lo estoy pisando,
¿sí? Acordate que el pespunte para pisar el cuello tiene que ir a 2 milímetros más o menos del borde de la tela. Bien, tengo un hilo ahí en el medio que no sé de dónde va, pero ahí va quedando. Queda súper bonito. No se puede hacer con todas las telas, pero si vas a usar una así como la mía, un jersey de algodón o algo por el estilo, sí te recomiendo que lo hagas. Cuello cosido. Yo ya le pasé overlock en toda esta parte de lo que vendría a ser la manga, que en realidad no es manga, pero como para que te orientes, le pasé overlock, vos le podés pasar un zigzag, porque lo que necesitamos ahora es cerrar laterales, ¿sí? Así que volvés a poner tu remera derecho con derecho y vamos a ir juntando una pieza con la otra para cerrar todo el lateral. Tenés que hacer todo lo que es recto en el lateral. No te vayas a confundir y coser cuando empieza la curva, porque todo eso de la curvita es lo que dobla hacia adentro de tu remera para envolver la hombrera. Bien, así que haces eso de un lado, lo repetís del otro y lo vamos a coser con costura recta o con zigzag. Perdón, con costura recta y zigzag o con overlock, ¿sí? Las opciones que te doy siempre. Vos controlalo con tu máquina para que siempre la terminación te quede bien prolijita, que es lo que necesitamos. Así que vamos a coserlo. Cuando esté listo vas a tener tu remerita algo así. Ya tiene muchísima forma. Atenta acá al detalle porque hay un pedacito como 1 centímetro aproximadamente del lateral, siempre en el inicio, si de arriba hacia abajo, que yo no le hago overlock ni tampoco zigzag. Lo dejas libre como para que el margen de costura se separe, se puedan abrir las costuras hacia los dos lados. Fíjate que arriba, en lo que es el espacio de la hombrera, vamos a marcar de afuera hacia adentro 6 centímetros y lo mismo vas a hacer del otro lado. Esto en realidad es la medida del quiebre que tiene la moldería, lo podés controlar con tu molde según el molde que estés utilizando, pero con esa medida aproximada vas a estar bien. La hombrera lleva la parte más alta hacia afuera, que es lo que le va a dar altura a tu hombro. Y fíjate lo que estoy haciendo acá para colocar mi hombrera en mi hombro. Lo que vamos a hacer es ponerla y envolverla de esta manera con el excedente de tela, con estos 6 centímetros que me sobran, para que la hombrerita quede envuelta y se vea súper bien terminado. Pero atención, para esto hay que colocar la hombrera, fíjate cómo la voy a poner, con la pancita, digamos, en contacto con la remera. De esta manera, ¿sí? La pancita en contacto con la remera y la parte cóncava, la parte huequita, tiene que quedar hacia arriba. Envuelvo. Siempre acordate que lo que tiene más altura de la hombrera es lo que estás envolviendo. La parte más finita es lo que va a ir en dirección a tu cuello. ¿Bien? Voy a sujetar con alfileres como lo estoy haciendo. La hombrera es súper fácil de pinchar porque básicamente es como una goma espuma, ¿sí? Así que la vas a poder pinchar sin ningún problema. Y lo mismo que estamos haciendo con esta hombrera, vas a repetir con la hombrera del otro brazo, del otro hombro, para que te queden las dos iguales. Nosotros vamos a hacerle una costura con máquina, que ya te voy a mostrar cómo lo vamos a realizar, y después vamos a terminar con unas puntaditas a mano. Acá hay algo importante en cuanto a la terminación que le vamos a dar a la sisa, porque lo que nosotros queremos es que este excedente de tela, los 6 centímetros hacia afuera que tenemos, queremos que envuelvan toda la sisa y que ya le den la terminación sin la necesidad de hacerle costura, ¿sí? Porque este tipo de remera no lleva costura en lo que es todo el contorno de la sisa. Entonces simplemente se tiene que generar el doblez. Para eso son este centímetro, perdón, que yo te comentaba al principio que íbamos a dejar sin zigzag o sin costura overlock en el inicio de la costura del lateral. Porque yo esa costura la voy a abrir y con una agujita de mano, yo lo voy a hacer a mano porque es una sola remera. Si te llegas a dedicar a vender, a esta parte le haces una costurita recta con la máquina, lo que tenemos que lograr es que te queden las costuras abiertas, ¿sí? Trabadas y abierta hacia los laterales para que sostenga
todo este doblez que se está generando hacia adentro. Yo le estoy haciendo una puntadita a mano, lo que hago es agarrar apenas un hilito de la tela del cuerpo y después agarro un poquitito más de lo que es el doblez, como si hiciéramos una especie de puntada invisible para que la puntada no se vea del otro lado, ¿no? Simplemente unas 3 puntaditas de cada lado para que eso ya me quede listo y ya no se dé vuelta. Esto es un detalle muy importante. Acordate que si llegas a hacer en cantidad, yo te recomiendo que lo hagas con la máquina de coser para no volverte loca, porque no te va a convenir coser 10 remeras con las terminaciones a mano. Una vez que lo cosiste, vas a repetir el proceso del otro lado. También vas a hacer puntadita abriendo la costura hacia los lados. Y lo que nos queda por hacer es hacerle una costura recta a esta parte de la hombrera, solamente el borde de la remera con la hombrera, ¿sí? Para después poder doblar hacia adentro y enganchar con una puntadita a mano sobre la costura. Así que vamos a hacer esa costura con máquina, que te va a quedar de esta manera. Fíjate que de este lado no se ve. Ahí tenemos la costurita recta divina. Y yo ya le hice una puntadita a mano muy chiquitita, unas 4 o 5 puntadas sobre la costura, que lo vamos a hacer ahora sobre esta manga para que puedas verlo bien. Fíjate cómo queda la costura recta que le haces con máquina. Simplemente vas a unir la hombrera con la parte de afuera, con el final de lo que vendría a ser el hombro de esta remera, ¿sí? Entonces, unís bien, doblas después hacia adentro escondiendo la hombrerita para que te quede bien envuelta. Alineala bien con la línea de hombro, que no te vaya a quedar torcida la tela, porque si no después cuando te la coloques, la caída sola de la tela va a delatar el error, así que cuidado con eso. Y cuando ya lo tengas bien acomodado, le puedes poner un alfilercito para que esto no se te mueva y vamos a trabajar sobre el borde de la hombrera y la costura de hombro que tenés en tu remera. Es muy importante que la costura no se vea hacia el derecho de la prenda, porque entonces se va a ver desprolijo y se va a notar que hayas hecho una costurita para sostener esta hombrera. Por eso la vamos a hacer sobre la costura para que se disimule y no se vea nada del derecho. Así que la vamos a sujetar muy bien y con el hilito y la aguja yo lo que hago es pincho costura, pincho hombrera y repito esto como envolviendo unas 4 o 5 veces, lo que vos consideres necesario, siempre teniendo el cuidado de no pinchar el derecho de la tela, que la puntada no se te vaya para el otro lado, que no se vea. Eso es muy importante. Cuando terminemos de hacer las puntaditas pertinentes, acordate de trabar bien esta costura cuando termines para que no se te vaya a empezar a desarmar después con los lavados, ¿sí? Así que yo le hago ahí como un rulito, meto la aguja por dentro, trabo bien, corto hilo y de esta manera ya vamos a tener las 2 hombreras en su lugar y listas para usar. Mirá, voy a dar vuelta para que puedas ver cómo queda sobre todo la sisa, que es la gracia que tiene este molde, para que nos quede bien envuelto todo y ya le haga la terminación. Así queda la parte de arriba y así queda lo que es sisa. Queda todo envuelto hacia adentro y no hace falta hacer más nada. Lo único que nos está quedando en esta prenda es realizar el ruedo, que podés pasarle overlock o zigzag, doblar hacia adentro y pisar con aguja doble o aguja simple, lo que vos quieras. Yo voy a pasarle aguja simple, voy a pasarle una costurita con overlock y después voy a hacerle el ruedo con aguja simple para que me quede así. Tarán, tarán. Planchala muy bien para que te queden todas las costuras asentadas. Yo todavía no lo he hecho. Mira cómo me queda el ruedito. Acordate que siempre el ruedo hacelo de más de 1 centímetro para que quede con presencia y no se te dé vuelta. Y así te va a quedar divina esta remera musculosa con hombreras. Anímate a hacerla, practicalo. También puedes llegar a hacerte una remera común, manga japonesa, si no le pones las sombreras y le quitas las pestañitas al molde. Espero que te hagas un montón, que te resulte súper fácil y sobre todo práctico. Nos vemos en el próximo tutorial.